I think this is going to be a big inflection point for the tech industry. What do you think is happening in tech? Backlash against the world's largest tech company. A crisis of trust in the tech industry. We all know that if you're human, you're biased. There are so many issues that need to be addressed that can provide a greater world. Not the doom and gloom that we hear about the dark cloud of the fourth industrial revolution, but a force for positive. Technology is a good thing if used in an ethical manner. We're all going into uncharted waters here, and we have to have deliberate discussions about this up front. Technology is not good or bad. It's what you do with it that matters. That's why we have started an Office of Ethical and Humane Use of Technology. And we infuse ethics into our entire process. How do we ensure that the AI is really giving back and helping society? We have to take our consciousness up a level. We all have to rise up and realize we're in a new world with this technology. This technology is something like we've never had before in each of these categories, and that means our leadership has to get to another level of excellence. The issues are complex, the answers are not clear, but it's all about listening. Hola, muy bienvenidos a la escala argentina del Tour Latinoamericano de Salesforce que bautizamos Construyamos Tecnología Ética, responsable e inclusiva. La tecnología está haciendo cosas espectaculares. Nunca pensamos que íbamos a vivir un momento como este. Y la verdad es que incluso más aún en estos días pudimos ser testigos de qué tan buena aliada ha sido la tecnología para ayudarnos a comunicarnos mejor, a trabajar mejor, a aprender incluso mejor. La tecnología claramente puede mejorar la vida de las personas y puede potenciar nuestra humanidad. Pero como veíamos ahí en el video, es una herramienta y como herramienta puede ser usada para el progreso y la prosperidad de las personas o puede ser usada para destruir nuestra humanidad y para hacernos nuestra vida más miserable. Es por eso que creemos que tenemos que traer sobre la mesa esta discusión sobre cómo creamos y cómo usamos tecnología. Desde Salesforce claramente estamos comprometidos con una creación y con un uso de la tecnología que sea ético, responsable e inclusivo. Hicimos una encuesta hace un tiempo en la compañía sobre cómo creen los consumidores que habría que usar la tecnología y uno de los aprendizajes que tomamos de ahí es que los consumidores exigen que las organizaciones y sobre todo las organizaciones que nos dedicamos a tecnología actuemos y de alguna manera influenciemos en las distintas audiencias para que la tecnología sea una herramienta que se use para el bien. Y hace justamente 4 días, el Papa Francisco, en una exhortación que hizo a numerosos actores relevantes de la sociedad, dijo a través de un tuit una cosa muy interesante. Dijo que a los gigantes de la tecnología les pido que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias. Fíjense qué fuerte este concepto, ¿no? Entonces, mezclando una cosa con la otra, quisimos llevar adelante este ciclo de conversaciones con referentes para que entre todos podamos pensar cómo tenemos que hacer para avanzar una creación y un uso más responsable, más ético y más inclusivo de la tecnología. Por eso, hoy estoy súper entusiasmado de haber reunido alrededor de nuestra mesa virtual. Ojalá pronto podamos hacer estos encuentros en forma presencial. Ya parece que estamos cerquita. Y tenemos a 3 capos en el tema, Martu, Iván y Guga, a los que no voy a presentar yo. Les voy a pedir que cada uno muy brevemente nos cuente quién es y que para romper el hielo, cada uno tome una pregunta que sería la siguiente. ¿Qué diagnóstico hace cada uno sobre la relación que tiene con la tecnología y cómo ven hoy que se crea y se usa la tecnología? Martu, ¿querés arrancar vos? Claro, Ale, gracias por invitarme a esta conversación. Realmente creo que es un tema más que importante, pero a veces parece que no es urgente, aunque la pandemia lo ha puesto realmente sobre el tapete. Bueno, mi nombre es Martina Rúa, soy periodista, investigo temas de innovación, productividad
desde hace más de 20 años. Soy coautora de los libros La fábrica de tiempo y Cómo domar tus pantallas, y del podcast Cómo fabricar tiempo, donde me pregunto justamente cómo innovar personalmente, y está todo muy relacionado también al bienestar digital, que creo que es uno de los conceptos que hoy nos llaman a estar aquí. Diría que soy una hija del rigor de la tecnología, muy lejos del gurú. Todas estas investigaciones las hago para poder ponerlas, jugar a mi favor y luego poder contarlo. Me interesa profundamente la incidencia que tiene la tecnología en la vida de las personas como catalizador de hacer a las personas cada vez más humanas, y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Recién lo escuchaba a Benioff que decía, ¿no? Es una herramienta y puede ser usada para el bien o para el mal. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros vayamos a la tecnología cuando la necesitamos y que no sea ella la que nos pide permanentemente nuestra atención? Creo que es uno de los grandes debates que vamos a tener. Así que te diría, Ale, que estoy en una relación con la tecnología en la cual todos los días estamos en ese tironeo entre lo que ella me pide y yo le quiero dar, y aprendiendo a domarla para amplificar mis habilidades más humanas. Gracias, Martu. ¿Iván? Hola, gracias por la invitación y entusiasmado por poder charlar de estos temas. Yo me llamo Iván Budassi, trabajo ahora en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, que está a cargo de Gustavo Vélez. Dentro de esa unidad estoy a cargo de lo que se llama Unidad de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas, que ahí podemos charlar un poco, que son la ciencia del comportamiento. Yo soy bahiense, sigo siendo, porque mis raíces están allá y voy cada vez que puedo, y sobre todo porque yo sigo dando clases en la Universidad de Mi Pago, donde hace más de 35 años trato de compartir los temas de derecho administrativo, administración pública, y regulación y ciencia del comportamiento, y también he trabajado en varios lugares privados durante, diría, 20 años de desarrollo profesional, y después volcado casi siempre hacia lo público. He trabajado en ARBA, en AFIP, he sido legislador provincial, y ahora, como decía, trabajo en esta unidad que nos tiene tan entusiasmados. Y la verdad es que, bueno, varias cosas. Primero, este tema de no demonizar al algoritmo. Los temas digitales no hacen más que poner en evidencia cosas que están hace mucho tiempo, porque nosotros siempre, y sobre todo los que tenemos estas raíces inmigrantes de abuelos que han venido aquí de la nada, y siempre nos han dicho que, bueno, que cada uno éramos artífices de nuestro propio destino, que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas, y que la verdad, aún en el campo offline, fuera de lo digital, esto no es tan así. Y en esto se dedica la ciencia del comportamiento, porque hay muchas decisiones que se toman racionalmente, pensando, sopesando alternativas, pero otras que habitualmente no nos damos cuenta, pero decidimos una gran cantidad de las cosas que hacemos todos los días de manera automática, sin darnos cuenta, y que se ha llevado por la construcción de lo que se ha dado en llamar la arquitectura de las decisiones. Cómo se nos presentan el escenario donde tenemos que tomar estas decisiones. Y esto pasa offline, pasa en los supermercados. Nosotros vamos comprando no de acuerdo a nuestro libre albedrío, sino como aquel que pensó cómo diseñar ese supermercado nos hizo hacer un laberinto bastante particular para que compremos lo que él quiera. Y esto, que pasa fuera de las redes, pasa también en el mundo digital. Entonces, nosotros tenemos algunas estrategias, como las que nos han enseñado en los libros los tengo acá, porque la verdad los he leído y son material de consulta para mi familia, pero también para mi trabajo. Entonces tenemos decisiones individuales, muchas de las que se tratan en estos libros, pero también las políticas públicas pueden ayudar. Entonces, básicamente es un tema en el cual llorar no tiene mucho sentido, porque está instalado aquí. Las redes no son demonios, sino simplemente reproducen nuestros sesgos que antes quizá no estaban tan evidentes, y también, tanto desde el esfuerzo y conciencia individual como desde el Estado, hay que trabajar para no sucumbir a estos sesgos ni incurrir recurrentemente en errores de tipo conductual.
Gracias, Iván. Antes de pasar a Guga, ¿querés contarle a quienes nos están escuchando qué son esos 2 libros que mostraste? Bueno, uno se llama La fábrica del tiempo y el otro Cómo domar su pantalla. En ambos nos está Martina Rúa, quien tenemos aquí presente, con Pablo Fernández, que es su socio en la escritura de estos libros, nos enseñan primero a ver qué cosas nos distraen para administrar nuestro tiempo de una mejor manera. Y en Cómo domar las pantallas, bueno, ¿por qué nosotros estamos a veces tan subyugados o absorbidos por nuestra pantalla? ¿Y qué mecanismos podemos utilizar? Muchos de ellos están en línea también. Son herramientas electrónicas que nos ayudan a hacer lo que nosotros llamamos en ciencia del comportamiento commitment devices o sistemas de compromiso, que hacen que, nosotros, así como el jugador se autodenuncia ante las autoridades para que no lo dejen entrar a las salas de juego, bueno, aquí nosotros también podemos instalar aplicaciones y podemos organizar esta forma en la que tomamos las decisiones. Y permítanme explicar o reusar esta palabra arquitectura de las decisiones. Cómo organizamos nuestro escenario de decisiones para no perder tanto tiempo, para no sentirnos angustiados porque nos vemos atrapados por las redes o por mirar demasiado Instagram. Bueno, entonces, ¿cómo poder manejar nuestro tiempo y nuestra relación con la tecnología? Gracias, Iván. Ahora sí le damos la palabra a Guga. Qué buena explicación, ¿eh? No lo podría haber hecho mejor, Martina, me parece. Espectacular. Bueno, Ale, mil gracias por la invitación. Agustín Suárez, todo el mundo me dice Guga, por eso Guga. Me recontra interesa el espacio, compartir las ideas. La verdad que cuando me pongo a pensar en qué tipo de relación tengo con la tecnología, me asusta sentir que tengo una relación muy estrecha con ella. Siento que, la verdad que hoy, no sé, hay como lo dividiría en 3 partes. Los que están peleados con la tecnología, los que conviven lo mínimo posible con ella y los que tenemos una relación estrecha. Y la verdad que hoy, como subsecretario de Ciudad Inteligente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pensamos mucho cómo crear y cómo usar la tecnología para beneficiar y para que sea una herramienta, como dijiste en la introducción, que sea para su buen uso. Yo considero que hoy realmente la tecnología genera una brecha y que nosotros con las políticas públicas, como hoy dijo Iván, y con los productos que hacemos o pensamos, tenemos que hacer que esa brecha sea cada día menor. Porque si bien la tecnología democratiza y está perfecto, hay muchísima más información, mucho más acceso para todos, también hay gente que si se queda afuera, realmente tiene un gran problema. Entonces hay que trabajar para que esa relación, sea quien sea y tenga la relación que tenga, facilite y ayude y sea para el mejor de su vida y de su calidad, su tiempo y demás. Cuando pensaba un poco cómo graficar, siento que hay una idea con las generaciones y cómo cada uno hoy está viviendo en esta transformación digital de la que se habla. Yo pienso que mis padres me reaccionan a una historia en Instagram y sienten que están haciendo algo espectacular, como se sienten que están muy bien. Yo, que me puedo considerar millennial, estoy fanatizado con que han vuelto los newsletters y los domingos me dedico a leer newsletters, que es como un mail. Y hace un año no existían, estaban como empezando esta nueva moda, y siento que mi sobrino, que es la 3ª generación, tiene 17 años y siente que la única forma de consumir información es viendo en YouTube un video de Twitch. Entonces, como 3 generaciones que conviven todo el día y tienen una relación súper íntima, viven de forma tan diferente la relación y el uso de la tecnología. Entonces, creo que en esta transformación hay que trabajar, sobre todo desde nuestro lado, con esta responsabilidad de generar que esta brecha se acorte, tratar de generar un espacio mejor, tratar de que, obviamente, como Martina escribe, los tiempos y esta adicción que a veces se genera se trabaje de una forma positiva. Y no lo quiero negar, pero hace 2 semanas, hace poquito, cuando fue el apagón de Facebook, WhatsApp e Instagram, yo me sentí absolutamente desconectado. O sea, era muy loco sentir, no sé qué hacer. La desconexión fue de 3 herramientas de un mismo dueño, que es una empresa privada. Como decías antes, esto de generar ganancia, lo que decía el Papa, esto de no generar ganancia, es una empresa privada, que en el fondo tiene que ganar plata.
y ellos se apagan y para mí fue como una desconexión total, me sentía raro. Entonces, ahí también hay que entender que uno tiene que asumir qué relación tiene y tiene que también trabajarla. Y desde nuestro lado, con las políticas públicas y con las herramientas, trabajar para que esta brecha no exista, o si existe, tratar de generar infraestructura y educación para que sea para mucho mejor y no para separar. Buenísima la intro de los tres. Y Hugo, creo que tomando esa idea que decías al final, la cuarta revolución industrial nos pegó tan fuerte, de una forma tan transversal, que creo que las distintas generaciones que estamos viviendo hoy somos las menos preparadas de alguna manera a lo largo de la historia para poder convivir con eso. Yo creo que a lo largo del tiempo vamos a ir aprendiendo como personas, vamos a ser mucho más inteligentes como seres humanos que somos, para justamente tomar lo bueno y usar efectivamente la tecnología como una herramienta que nos ayuda a vivir mejor. Pero estamos, creo que, recorriendo ese camino, y es bastante difícil creo que para todos hoy poder controlar esa situación. Y entonces ahora yendo a lo concreto, pensando en herramientas concretas, ¿cómo ven que estamos preparados como sociedad para que la tecnología nos ayude efectivamente a que la sociedad tenga un desarrollo inclusivo, para que no genere más desigualdad y que no se vulneren los derechos de las personas? Arranque el que quiera. Arranco si quieren. Pensaba, no sé si tengo el pronóstico más optimista, o sea, creo que estamos llegando un poco tarde con el concepto de bienestar digital. Hace más de una década que tenemos este aparato poderoso cada uno de nosotros en nuestras manos, con lo que eso significa y con su ubicuidad, donde 24 horas prácticamente, hasta a veces lo metemos abajo de la almohada al final del día y al principio del día, y así arrancamos. Y recién hace 4 o 5 años que las grandes tecnológicas a nivel global empiezan a hablar de este concepto de bienestar digital, que todavía no es difundido, ¿sí? Preguntás en tus distintos ecosistemas, ¿qué es el bienestar digital? Todos tenemos una respuesta distinta. Y tiene que ver con un uso más intencional, crítico, balanceado e informado de las plataformas tecnológicas, para luego poder reclamar como usuarios tanto a estas compañías como las políticas públicas y como nosotros como ciudadanos digitales, un uso más informado. Creo que los usuarios somos a veces bastante vagos. Las tecnologías están tan bien hechas, son tan transparentes en su uso, que con tal de tener esa facilidad y poder hacer ese clic y poder ver un nuevo capítulo en menos de 10 segundos y poder acceder a todas esas redes, no reclamamos con intensidad qué está pasando, cómo están construidos los algoritmos, por qué es que entré y no puedo salir. Entonces, sí creo que somos buenos en la utilización de las redes. Los argentinos especialmente estamos en el top 10 de lo que es uso de redes sociales. Somos una comunidad sumamente social que encontró en las redes sociales una gran manera de comunicarse, pero hay muy poca pregunta de cómo esto está construido, y ojalá sea la agenda que empiece a permear en Latinoamérica y en Argentina. Como no es urgente, no lo veo realmente todavía muy en agenda, y creo que cada uno de nosotros, desde su rol distinto, tiene que empezar a hacer estos reclamos. Y como decía Uga, que sea inclusiva, ¿no? Porque tenemos que estar muy atentos que estas tecnologías estén incluyendo, que no estén excluyendo, y que cada vez que estamos proponiendo una nueva aplicación, una nueva manera de incorporar la tecnología en nuestras vidas, no estemos haciendo más ancha esa brecha. Como sabemos en nuestro país, el que se queda fuera del todo. No podemos permitir eso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el rol que cada uno de nosotros tenemos? Es algo que me interesa especialmente. Martina, a ver, por un lado entiendo que hay como un espacio muy grande para el pesimismo en relación a, qué sé yo, cómo nos van induciendo a tomar decisiones, quizá no por vago, Martina. A mí estas cosas por ahí me resisto a pensar de que somos nosotros voluntariamente lo que no lo hacemos. Tenemos sesgos que las empresas que tienen un poder tremendo, un poder económico, el poder de los datos, el poder del dinero, que es muy importante. A ver, pensemos que Google gana al año, o no sé si gana, pero factura al año $80.000 millones únicamente en publicidad. Argentina está por 65.000 millones. Tengamos una idea de las dimensiones de la plata que maneja.
y que también ser vago, como decís vos, o estar simplemente reaccionando de manera no racional ante los estímulos que nos dan las redes, hace que en nuestros celulares elijamos el 70% de las veces los 3 primeros hits que hace Google. Los 3 primeros, 70%. O sea, miren cómo con toda esta fuerza económica nos están, con el algoritmo de Google, diciendo qué tenemos que elegir o cuáles son las cosas que supuestamente nos interesan. Bueno, este tema o cómo se aprovecha lo que nosotros llamamos la sobrecarga cognitiva. Se nos da demasiada información para que al final no podamos decidir. Hay un artículo interesante que dice que PayPal, los términos y condiciones tienen 30.000 palabras, más que Hamlet. Entonces, y con un nivel de lectura universitaria que a muchos de nosotros quizás ni comprendemos es lo que estamos leyendo. Ahora bien, por otro lado, lo que tenemos es, creo que por eso estamos nosotros acá, esta conciencia que se va tomando de los dos problemas que planteaba Martina. Primero, las redes que nos atrapan y la tecnología en donde no hay ese etiquetado frontal que ahora le pedimos a los alimentos que nos digan, miren, cuidado, acá hay un peligro, o que nos advierta desde el sistema que nuestro tiempo está volando de una manera que quizás nosotros no queremos. Y por otro lado, un tema que eso es responsabilidad de los gobiernos y como parte del gobierno actual me hago cargo de que tenemos que trabajar muchísimo más en esto de inclusión digital. Así que en este momento remarcamos las cosas que hay para pensar de que estamos en una situación compleja. Ahora, tenemos, y podemos charlarlo después, cuáles son las salidas optimistas para este panorama que inicialmente se nos plantea como tan oscuro. Coincido bastante con la doble lectura, la optimista y la pesimista. Me parece que hay algo en el medio. Yo creo que sí, coincido 100% que las aplicaciones y las herramientas que son privadas están muy bien hechas. Y hay mucha gente pensando cómo hacer para que uno se quede más tiempo en ellas y que exija y necesite un poco más de ese cariño que supuestamente te dan. Dicho esto, también creo que hoy, y los últimos años sobre todo, hay como una conciencia mayor y creo que estas mismas empresas que manejan todo están cada vez más apretadas por la sociedad con respecto a la privacidad, al cuidado de los datos y demás. Pero termina siendo una relación de doble peligro, porque por un lado uno le exige más, pero a la vez le da los datos con consentimiento. Entonces creo que es fundamental esta inclusión y esta educación desde el lado de concientizar lo que uno hace. Si lo hace con intención, está perfecto, pero está bueno que uno sepa y que uno tenga conciencia de lo que hace. Esto que está pasando ahora, que hace 2-3 meses con la última actualización que hizo el sistema operativo de iPhone, cada aplicación te tiene que avisar si vos querés o no querés que te rastree la información. Antes estaba dado por sí que sí te rastreaban, ahora por lo menos te lo preguntan. Y esas son las cosas que creo que, como decía Martina, no son urgentes, pero cada día están un poquito más adelante. Creo que hay que empujar desde nuestro lugar, desde las políticas públicas, de que eso suceda con mucha mayor importancia. Y para dar un ejemplo de también cómo se están pensando estas herramientas, no sé si interactuaron y si conocen a Boti, el chatbot de la ciudad. Acá tengo a mi amigo, está acá, se lo muestro. Que es un chatbot montado sobre WhatsApp. WhatsApp en Argentina tiene 93% de penetración. ¿Por qué decidimos hacer las herramientas que tiene la ciudad en WhatsApp? Básicamente porque la gente ya lo usa. Entonces, lo que terminamos tratando de hacer es poner al usuario en el centro y hacer las herramientas que, con mayor facilidad y mayor adopción, les den a ellos una solución. Básicamente, para que tengan dos números, antes de la pandemia teníamos 300.000 conversaciones en Boti. Julio tuvo 5.3 millones de conversaciones. ¿Por qué? Porque casi todas las herramientas de COVID, con lo que pasó con la pandemia, las llevamos a WhatsApp, un lugar donde la gente sabe cómo funciona. Si no tiene más, se le acaban los datos, igual WhatsApp está gratis. Y 3, a través de una conversación uno interactúa. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Esto que decíamos, incluir y facilitar, hacer una aplicación que se la descarguen, la entiendan, todo eso deja a mucha gente afuera. Entonces, creo que nuestra responsabilidad, como decía Iván, es
tratar de ayudar e incluir a la mayor cantidad de gente posible, a que interactúe, a que se lleve mejor con la tecnología, que después para mí eso se ve reflejado en mayor calidad de vida, por lo menos desde nuestro lugar. Si yo puedo hacer cosas desde Boti, puedo hacer un trámite y no me tengo que ir físicamente a un lugar, no me muevo, no contamino, no pierdo tiempo, y con una conversación que en 3 minutos la resolví por WhatsApp, soluciono algo. Eso creo que es cómo hay que ir pensando la tecnología para generar un beneficio en la sociedad. Gracias, Juga. Yo me quedé un poco inquieto con esta percepción que tiene Martu de la falta de sentido de urgencia que tiene el tema, ¿no? Yo sinceramente no puedo pensar en un tema más urgente que esto, al menos desde el lado de la tecnología lo digo, y acá creo que cuanto más cerca estás de las herramientas, más responsabilidad tenés en cuanto justamente lo que decía nuestra encuesta, ¿no? Cómo la usamos y cómo influenciamos para que sea una herramienta para el bien. Es lo mismo que pasa con futuro del trabajo, ¿no? Todo el mundo sigue hablando de futuro del trabajo y el futuro del trabajo es el trabajo hoy. Dejemos de hablar del futuro. Ataquemos los temas en el momento y con la relevancia que tienen. Entonces, para poder revertir esa percepción que vos tenés, Martu, y tratando de ver siempre el vaso medio lleno, ¿cómo podemos hacer entre todos para acelerar estas discusiones y que se ponga, digamos, sobre la mesa el hecho de que si no actuamos ahora y actuamos juntos sobre la base de lo que vamos a construir hacia el futuro en tecnología, quizá más adelante pueda ser tarde? ¿Qué hacemos? Bueno, poniendo sobre la mesa con muchísima importancia lo que hace Iván de Ciencias del Comportamiento, pensando en pensamiento crítico, pensando en cómo se construyen estas tecnologías, que podamos entender y saber que existe un laboratorio de persuasión, donde lo que están buscando justamente es pensar cómo se manipula la atención del usuario como hacen los magos. Entonces, como dice Tristan Harris, desde Human Tech Center, ¿no? Diseñador ético arrepentido que sale de Google y nos trajo este documental de Social Dilemma, que a mi gusto, si quieren, es un toque apocalíptico, falta una mirada más propositiva en el documental, pero él habla de una degradación de la condición humana en cómo las tecnologías están hechas hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensarlas humanas. ¿Cómo hago para que las personas amplifiquen sus habilidades? Empezaría por darles información, que puedan entender, por ejemplo, desde la neurociencia, que cuando uno entra a las redes sociales, el cerebro pierde el reloj. ¿Qué le pasa al cerebro cuando se conecta a las redes? ¿Qué pasa a nivel químico? ¿Por qué se pierde el reloj cuando recibo un like, cuando recibo un retweet, cuando las personas hablan de mí? ¿Por qué me siento mal si cuando hice esa publicación no ocurrió lo que yo quería? Entonces, dar información de qué es lo que pasa y cómo están construidas esas redes y hacernos preguntas más críticas. Y esto tiene que partir necesariamente desde la educación, Ale. En casa, por supuesto que también en la escuela, en la educación formal, en las conversaciones desde las ONG con los jóvenes, que se pueda conversar y se pueda preguntar sobre por qué necesariamente para que Twitter me diga la última información tengo que arrastrar y tengo que refrescar la pantalla. ¿Por qué no lo hace sola? ¿Qué está monetizando? ¿Es mi atención? ¿Por qué Twitter me dice todo lo que te perdiste mientras no estuviste aquí? Perdón, Twitter, dormí 6 horas. Acá está, ya volví. Contame qué me perdí. Entonces, ¿por qué Instagram puso la bolsa de compra donde estaban los corazones? Hacernos estas preguntas nos va a hacer tener mucho más poder a los usuarios y poder reclamarle tanto al gobierno como sobre todo a las empresas privadas que nos den tecnologías menos extractivas y más humanas. Martina, es re interesante este bicho tan tremendo que nos atrapa, nos gusta, pero nos saca la vida un poco, porque esto es lo que decís vos, bueno, no es que nosotros nos desestresa o nos tranquiliza o nos da satisfacciones, a veces nos angustiamos, como bien decías vos hoy, cuando estamos en relación con el teléfono todos los días. También esta vinculación, pero me parece que es un tema que hay cuestiones que son voluntarias, estudiar, ver qué podemos hacer, leer tus libros para encontrar herramientas, pero otras, que son las que también vos marcabas, son las vinculadas a las neurociencias o a la utilización de ciertos sesgos conductuales que la tenemos fuera y dentro de las pantallas. Pero claro, con este poderío económico que tienen las empresas,
es difícil que larguen este lugar de privilegio en el que tienen. Entonces, yo creo que hay un mensaje que tenemos que dar, es que el Estado, porque esta suerte de visión libertaria de que las redes, bueno, es el máximo espíritu en donde todos podemos ser libres y todos podemos encontrarnos cuando queremos. Y no nos damos cuenta que ellos tienen detrás, y el documental que presentaste es muy interesante, la calificación de apocalíptica está muy bien puesta, pero por lo menos cómo nos advierte de los problemas y de cuántas decisiones que nosotros tomamos no las tomamos porque queremos, sino porque somos individuos. Entonces, el mensaje es esfuerzo individual para tratar de salir de estas trampas de las neurociencias y de la explotación de los sesgos que tienen las grandes empresas que manejan el mundo digital, pero también tener conciencia que el gobierno tiene una responsabilidad. Si hay un etiquetado frontal de alimentos que simplifica la información y que nadie, ¿quién dejó de comer algo por leer la letra chica de un paquete de alimentos? Ahora, si nos dicen de entrada de una manera sencilla, ojo, esto puede hacerle mal a tu salud, lo mismo tendría que haber en relación a las herramientas que ponen las empresas tecnológicas en nuestros teléfonos, pero también en transparentar los algoritmos para que no lleven a sesgos como se han descubierto en tantos aspectos, como sesgos raciales, sesgos en contra de la gente pobre en la selección de quienes son aptos para tener un crédito. Bueno, hay mucho para trabajar, mucho para empoderar al Estado, y un último mensaje, que es lo que debe padecer Guga también. El Estado tiene que ser consciente que sin pudor tiene que invertir en esto, e invertir en recursos humanos. Guga y yo tenemos el mismo problema, que los tenemos que acariciar y agradecer todos los días a nuestra gente de innovación que está haciendo patria, que está trabajando en el Estado cuando afuera podría ganar muchísimo más. Entonces, el Estado tiene que ser consciente de que esto no es gratis, es una realidad, hay que combatirla, y hay que combatirla con las mismas armas que usa el sector privado. Y si queremos tener una regulación de calidad, tenemos que tener personas de calidad y pagarles como tal dentro de 100.000% de acuerdo con ese último punto. La verdad que hay que agradecerle todos los días. Yo creo que la gente que está trabajando en innovación y tecnología en los gobiernos lo hace realmente porque el impacto que genera en la sociedad y lo que logran con los cambios es impresionante. O sea, lo que nosotros hicimos con Bot y lo que estamos trabajando para que la gente no se mueva y tenga una solución, realmente el impacto y la felicidad que te genera es muy grande. Lograr que 5 millones de personas saquen un turno para vacunarse contra COVID chateando en WhatsApp. Es muy grande, pero como dice Iván, es muy complejo retener a la gente. Muchas veces hacemos escuela para que después las empresas más grandes se lleven a las personas a trabajar por más plata, con fruta y con café y metegol, como decimos medio en chiste, pero es la verdad, es complejo, pero hay que trabajar para eso. Después siento que Martina hizo 3, 4, 5 preguntas que dan para un panel solo para responder esas preguntas. Me pareció espectacular lo de Twitter y lo de dormir, espectacular. Y mi lectura con respecto a esto y la responsabilidad que tenemos como gobierno, yo siempre digo lo mismo. Muchas veces siento que las cosas hay que decir, esto ahora se hace 100% digital y que eso ahorraría un montón de problemas, pero también como gobierno tenés la obligación de tener la opción offline, para decirlo de alguna manera, y que alguien que esté fuera o que en esta brecha digital de la que hablamos no esté familiarizado, venga y haga las cosas en persona. Ahora, creo que ahí está el asunto más importante. Hay que invertir en recursos humanos y en educación para que, por ejemplo, los lugares físicos donde las personas hoy hacen las cosas, eduquen a las personas con islas digitales, vamos a decirle un nombre fancy, con islas digitales a donde se eduquen, así como antes en los cajeros automáticos había una persona que te decía cómo sacar la plata y hoy casi no hay, aunque a veces los encontrás, lo mismo hay que hacer con esto. El problema es que la tecnología avanza tan rápido que creo que los gobiernos no están preparados a ese ritmo. Los gobiernos y la sociedad, digo, esta diferencia generacional que hice antes entre mi vieja, yo y mi sobrino, es muy grande. Y cada uno va a una velocidad distinta. Me encantaría ir a la velocidad de mi sobrino, claramente. Pero no puedo. Y hay que asumir eso. Entonces, creo que nosotros tenemos esa responsabilidad de invertir en infraestructura, en tecnología, en poner todo
para que la sociedad se suba a ese barco, pero a la vez en educación. En educación para que eso, formal, como decía Martina, en los colegios, pero también educación en la sociedad en general, de los peligros que tiene y también de lo noble que es la tecnología para las cosas buenas, mirando el vaso medio lleno, como decía Ale. Porque la verdad, si estamos acá y estamos hablando y somos tan apasionados de la tecnología y del comportamiento, es porque también hay cosas buenas. Entonces creo que nuestra responsabilidad es siempre tratar de hacer las herramientas para el bien, claramente. Y como decía lo del etiquetado, me parece muy buen concepto, es también levantar la mano y nosotros también ponerle freno al privado, que lo que más quiere es que haya más corazoncitos, más tiempo, más desconexión del cerebro. Entonces, tenemos que jugar todo el tiempo entre la velocidad de la tecnología que nos pasa por arriba y un elefante bastante difícil de mover como son los gobiernos, porque cada cambio implica muchísimo movimiento. Entonces, ese equilibrio, creo que el ponerlo arriba de la mesa y el hablar de estas cosas, como decía antes Martina, es lo más importante. Asumir lo difícil que es y hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de parte de la sociedad esté subida a este barco. Me parece que por ahí tenemos que ir nosotros con esta responsabilidad extra que tenemos. Gracias. Uva, tomando el ejemplo de la brecha entre tu sobrino y vos, y cómo a veces te comentabas que te frustra eso, yo pongo la brecha entre cualquiera de nosotros y una persona que ni siquiera tiene acceso a conectividad, ¿no? Entonces, que creo que debe ser bastante más frustrante para la persona y para nosotros que no podemos todavía hacer lo suficiente para que esa brecha desaparezca. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pensar una tecnología que sea más inclusiva en cuanto al acceso a sus beneficios para todos y en cuanto a que sea pensada para todos? Porque en su creación la tecnología tiene que ser tanto pensada para cualquiera de los que estamos acá, como para la generación que está arriba nuestro, la que está abajo nuestro y todo tipo de realidades sociales y económicas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar un diálogo para que la tecnología sea más inclusiva? Mira, Ale, yo te quiero contar algo particularmente de mi experiencia de estos 7, 8 años que estoy en el gobierno de la ciudad. Cuando yo fui director general de gestión digital, el término UX no existía. Estoy hablando hace 6, 7 años. Creo que solamente Mercado Libre tenía un equipo de UX y no mucho más. Hoy UX es la base de cualquier herramienta que vos hagas de tecnología. Si no pasa por la experiencia del usuario y no lo pensás centrado en el usuario, no existe. ¿Qué nos pasó con Boti? Que descubrimos que necesitábamos un puesto que no existía, que es CUX, que es Conversational UX, que es cómo pensar una conversación para facilitarle la vida a la persona. Entonces, ni hablar de aquellos que no tienen conexión, de aquellos que no tienen acceso, la importancia de tener Wi-Fi. Y ahí volvemos al primer punto. Aquellos que están de esa línea para afuera, están afuera. Y hay que trabajar para meterlos adentro. Ahí donde creo que los espacios formales como las escuelas, los espacios públicos, el hecho de que haya Wi-Fi gratuito en esos lugares es fundamental. Porque lo que a veces uno no puede, lamentablemente, tener en la casa, lo tiene que encontrar del otro lado para poder ser parte. Entonces, yo creo que el concepto de centrado en el usuario, pero centrado en el usuario no en el que ya adoptó la tecnología, sino pensado para todos, es fundamental. Después estarán aquellos como mi sobrino que harán todo en 3 clics y estarán aquellos que tardarán 10, 15 minutos, pero tiene que estar pensado para esos 15 minutos el ABC en cualquier cosa. Nosotros tenemos esa responsabilidad, sobre todo Iván y yo, y Martina desde un lugar de fomentar, hablar, contar, y esto, abrazar. Hay que terminar de abrazar y meter a todos en la misma bolsa, me parece. Perdón, cuando la palabra abrazo no puede ser más oportuna, porque cuando contaba Guga, yo la verdad que aprendí muchísimo con quien algún día deberá hacerse su estatua ecuestre, que se llama Pablo Fondevila, que es licenciado en física tucumano, que estuvo a cargo de los grandes procesos de transformación en los últimos 10 años, también con mucha participación política, fue diputado, fue el que hizo la ley de protección del software, el que estuvo adelante con el tema de la ley de firma digital también, y que, bueno, y escribió un libro vinculado al Plan Conectar Igualdad,
en la tapa de ese libro, miren la paradoja, había un chico arriba de un carro de un cartonero en Tucumán, utilizando la notebook que se le dio en aquel entonces. Esa foto fue utilizada por un diario de Tucumán para decir, miren a dónde terminan las notebooks que se dan. Por otro lado, él la puso en su libro diciendo, miren dónde terminan las notebooks que dimos. Un chico, un hijo de un cartonero, tiene la posibilidad de empezar a tener este contacto con la tecnología. Por eso, uno de los temas centrales para la inclusión es romper nuestros prejuicios de clase media. La gente, si tiene la conectividad, a la cual nosotros no estamos cumpliendo, porque no se la estamos dando a todo el mundo, en todos lados, es muy difícil para Google en la ciudad, imagínense en los lugares más remotos del país. Entonces, con la conectividad y dándole fierro también. En este punto, el hecho de que haya llegado a Elegante, porque se la vendieron barata, o a un cartonero en Tucumán, es un símbolo positivo, es la forma que ellos tuvieron de acceder a la tecnología. Y no vamos a llegar, si no tomamos una actitud muy agresiva en relación a este punto, de hacerles llegar. Porque una vez que llegan, la gente empieza a hacerse amigo y a trabajar con eso y no quedarse afuera, que es lo que Alejandro decía, que es nuestra principal preocupación en países como la Argentina, donde tenemos polos tecnológicos sumamente avanzados y gente muy tecnologizada, no sé si existe la palabra, pero por otro lado, gente que no tiene acceso a eso y que se está quedando fuera, y es uno de los temas centrales que creo que es la discusión de la tecnología en nuestro país. Y el otro punto es, bueno, Martina, como acá arriba, con su libro hace mucho, y nosotros desde el Estado, y también la conciencia general que tiene que haber sobre el uso técnico de la tecnología, que las propias tecnológicas tienen que tener, tiene que hacer que haya muchas Martinas y que Martina esté en la primera plana de los diarios para que estas cosas trasciendan y todos nosotros podamos no solo usar las cuestiones inconscientes, las cosas que no nos damos cuenta para mejorar que son estos sesgos, para mejorar nuestra relación con la tecnología, sino también el otro mundo, el mundo consciente, el mundo de la toma de decisiones, también se vea influenciada por los descubrimientos que Martina y la gente que trabaja como ella nos pone en evidencia todos los días. Pensaba, Ale, escuchándolos a Iván y a Uga, y esto del usuario en el centro, pero el usuario también construyendo esta tecnología. No nos podemos pensar a nosotros como el que sabe lo que el usuario necesita. El conquistador no va. Lo que va es ir al campo y ver qué necesita hacer la gente, qué problemas reales tiene, cómo necesita resolver, cuáles son realmente sus urgencias cotidianas y cómo la tecnología puede ser una respuesta a cada una de ellas. Entonces, ese UX necesita ser mucho más desde el campo. Sé que se está haciendo, pero creo que todavía ahí tenemos un gran camino. Y por otra parte, pensaba en el rol de las empresas, y acá sí, si quieren, ya levanto una bandera de esperanza, con cómo las nuevas generaciones están reclamándole a las compañías que sean sustentables, que sean éticas. Y esto ya lo estamos viendo en cómo están decidiendo sus compras. Entonces, acá tenemos una muy buena noticia, porque tanto las compras como las elecciones, como las valoraciones positivas de las compañías, están migrando fuertemente hacia las que hacen las cosas bien. Este famoso triple impacto o empresas tipo B o como quieran llamarlas. Entonces, acá creo que hay una buena noticia. Para estas grandes plataformas tecnológicas, solamente va a ser negocio, ser sustentables, trabajar con propósito, poner a los usuarios en el centro, pensar en su bienestar digital. Entonces, en ese sentido, creo que pueden venir años interesantes y más positivos para el usuario. Y cada uno de nosotros, tanto Iván como Uga, desde las políticas, buscar a quienes necesitan esas tecnologías y conversar y preguntarles a ellos. Y mi responsabilidad es contar todas las historias, contar las historias de cómo la tecnología es un catalizador del cambio, pero también mostrar cómo está construida para que tengamos más poder los usuarios a la hora de usarla. Gracias, Martu. Nombraste la palabra políticas y ya los tres nos dieron algunas pistas durante la charla de hacia dónde ven que avanzarían a futuro las políticas públicas que acompañen esta toma de conciencia y de acción, ¿no? Y ya hay
se podría decir, el comienzo de una tendencia a nivel global en algunos países e incluso en bloques como la Unión Europea de pensar en sacar políticas de inteligencia artificial o de uso de tecnología. ¿Cómo ven el tema? ¿Qué pronóstico tienen sobre cómo la política pública desde el lado de la regulación puede acompañar la discusión que estamos comentando? ¿Y hasta qué punto creen que eso hay que avanzarlo rápido o hay que pensarlo muy, muy bien, porque si avanzás rápido puedes llegar a romper todo? Qué difícil. Primero, estoy pensando en qué está pasando a nivel global, ¿no? Ya hay algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se están empezando a regular algunos elementos adictivos de las aplicaciones, así lo llaman, ¿no? Se está pidiendo a las tecnológicas que sean muy cuidadosas en cómo arman las aplicaciones, y hay algunos senadores que estuve viendo que ya están tratando de regular cuando una aplicación tiene un elemento adictivo en su manera de ser construida. Entonces, de todos modos, creo que va a ser muy difícil regular este tipo de cosas porque se va a avanzar sobre otros derechos. Entonces, estamos viendo cómo los comités de ética adentro de las tecnológicas están en plena ebullición, se rompen, se van, vienen. No creo que sea muy temprano, Ale. Creo que ya hay que ponernos a laburar y pensar a la inteligencia artificial desde la ética, desde la antropología, desde todos los costados habidos y por haber, no solo tecnológicos, para pensarla desde su construcción, sobre todo identificando nuestros sesgos con la ciencia del comportamiento en el centro y haciéndonos las preguntas tempranas, porque esas tecnologías no son optativas. La inteligencia artificial está y va a estar metido cada vez más en todas las industrias. Entonces, debería ser un tema urgente para los gobiernos. Creo que acá la discusión va a tardar un poco más en llegar, pero es inevitable. Europa está al frente, Estados Unidos después, y creo que venimos nosotros después. A ver, la verdad es que cuando hablaba Martina se me ocurrió el concepto de que nosotros trabajamos mucho, que es el nudge, o este pequeño empujón para la toma de decisiones, y este conflicto de derechos. Yo creo que, y en esto se ha trabajado mucho, hay muchos estudios en cuanto a que a la gente, como bien decía Martina, cuando se le da la posibilidad de optar, o se le advierten de algunas cuestiones que hasta hoy están soterradas, esto de, bueno, ¿por qué escroleo? ¿Por qué la aplicación me invita a que yo me meta dentro de ella literalmente o tome contacto hasta físico con ella? Bueno, todas estas cuestiones, una vez que nos puedan ser advertidas, nosotros tenemos un gran campo de decisión individual, que no está anulada, pero que nosotros no nos damos cuenta, y creo que esa es una de las grandes lecciones de los libros de Martina. Bueno, dejar de sentir un poco esta angustia o esta culpa que tenemos por estar tan enganchados y darnos cuenta que hay algo detrás que nos hace enganchar esto. Hay mucha gente pensando, mucha gente haciendo ensayos para que nosotros nos enganchemos cada vez más. Entonces, algunos de ellos van a tener que ser objeto de regulación. Y otros de esta otra herramienta tan interesante de la ciencia del comportamiento, que son estos pequeños empujones, los cuales se nos advierte en el tema. La soberanía va a seguir siendo del usuario, porque nosotros vamos a poder elegir conscientemente, pero claramente, si nosotros para tomar una decisión sobre la privacidad de nuestros datos tenemos que leer las 30.000 palabras que nos pone PayPal, leernos un Hamlet, claramente no lo vamos a hacer. Entonces, bueno, ver cómo esa información se despliega, cómo se nos hace más amigable, o cómo los temas de saliencia o de anclaje que utilizan tanto las compañías tecnológicas a su favor, cómo pueden ser utilizados en favor del usuario. Hay mucho trabajo por delante. Los países tecnológicamente más avanzados claramente nos van a marcar el camino. Yo creo que más allá de tener en cuenta esto, nosotros tenemos una gran responsabilidad social, que es el tema de la inclusión. Entonces, no tenemos que perder de vista el gran tema regulatorio, pero creo que a nuestra escala el tema de la inclusión debe ser prioritario. Se me genera una gran contradicción a mí entre lo que plantea Iván, de que para nosotros la inclusión tiene que ser algo prioritario, y también lo que pasa con la tecnología, que decía antes, que nos pasa por encima. Martina creo que habló de soberanía, y creo que hay, voy a ser muy concreto con algo, nosotros estamos con un proyecto de identidad digital soberana y descentralizado, que es algo que está pasando en Europa, que es
generar identidades digitales sobre blockchain. Es algo que está en Estonia, en algunos países escandinavos y en Europa se está empezando. Y acá nosotros lo queremos fomentar y empezar a generar. Ahora, estamos hablando de blockchain, que es lo que va a romper con toda la burocracia del mundo en general, mientras, por otro lado, hay gente que no tiene computadoras y Wi-Fi. Entonces, es muy complejo porque uno tiene que regular como Estado algunos comportamientos invasivos de los privados, pero a la vez tenés que tratar de ir a lo último, a lo más avanzado, porque si no estás 10 años atrás. Y la gente, así como le exige a las compañías, y esto que es la sustentabilidad, cómo consume, el planteo de Martina, que además es, la gente está mucho más consciente de su consumo y se enteró por las redes. Entonces, ahí también es lo bueno de cómo esto también se multiplica. Y la gente también nos está exigiendo, che, yo quiero tener mi identidad, quiero que mis datos estén, es para otro panel, pero la privacidad de los datos, el cuidado, la transparencia. Nosotros usamos inteligencia artificial en Boti para poder tratar de decir qué quiso decir la persona. Ahora, se tiene que enterar cómo funciona, ¿no? Le tenemos que abrir los datos para que ellos usen esa misma inteligencia para hacer algo para el privado. Entonces, es muy amplio, desde la obligación de tratar de dar Wi-Fi y conectividad a subirnos a la identidad descentralizada y soberana en blockchain, hay mucho recorrido. Y nosotros en medio tenemos que jugar con las dos cosas, no quedar dormidos y estar en lo último en la tecnología y a la vez, como decíamos antes, incluir y abrazar a todos, porque si no quedan 100% afuera. Entonces, creo que tenemos una obligación de regular y de tratar de que los comportamientos del privado, tratar de concientizar sobre lo que hacen y ayudar a eso, pero a la vez tenés que arriesgar y apostar a ir hacia adelante y hacia el futuro para poder dar mayores herramientas para la sociedad. Entonces, estamos en el medio, en un lugar donde en esta época, como decimos, de transformación, tenemos un rol de cuidado y de avance. Entonces, en el medio es complejo. A veces quedas afuera y a veces la pegás y vas para adelante. No saben el entusiasmo que me da escucharlos y creo que la pegamos con haber generado este tipo de diálogo y ojalá que sirva como una semillita para que crezca una planta muy, muy grande y que nos involucremos en darle la urgencia que el tema merece, ¿no? Para entrar, digamos, a la fase final y tomando nota de algunos conceptos que salieron durante la charla, 3 comentarios que quería hacer. Primero, la importancia de ponerse, habló del usuario, ¿no? Yo creo que de poner a la persona en el centro y pensar en que no podemos en ningún caso vulnerar la dignidad ni los derechos de las personas. Entonces, ¿cómo nos planteamos el desafío de crear y de usar tecnología siempre teniendo en mente a cada persona que va a usar y que potencialmente puede llegar a usar esa tecnología realmente en el centro de lo que estamos creando y lo que queremos que se use? La persona en el centro. Lo segundo, esta tensión que hay entre avanzar rápido o no avanzar. La tecnología está avanzando rápido, eso es un hecho, no podemos tapar el sol con la mano. Creo que el desafío está en avanzar con la rapidez que el tema merece, pero con cuidado, porque si nos equivocamos en la fundación, en las bases, todo lo que construyamos sobre eso va a ser siempre débil. Entonces avancemos rápido, pero avancemos con cuidado y de vuelta, siempre con la persona en el centro. Y creo que, como también se dijo durante la charla, el tema está empezando a germinar, pero no todo el mundo tiene todas las respuestas. Entonces, lo clave, creo yo, el aporte principal que podemos hacer nosotros como empresa de tecnología, al menos más allá de tener nuestra oficina de uso ético y tratar de ir bien a la yugular de estos temas, es generar este tipo de diálogos, ¿no? Y armar mesas donde tengamos expertos en tecnología, tengamos pensadores, tengamos representantes de la sociedad civil, gobiernos, representantes de empresas de tecnología, para que entre todos pongamos sobre la mesa las preocupaciones que tenemos y podamos llegar, digamos, a construir una hoja de ruta
hacia este uso y creación responsable e inclusivo que queremos. Yo les pediría, más allá de agradecerles obviamente a los tres, creo que fue la selección perfecta de panelistas para que nos acompañen esta mañana. Yo quería pedirles a cada uno si quisiera compartir con el resto de nosotros y con quien nos está escuchando alguna reflexión final sobre los temas que conversamos y alguna perspectiva que tengan a futuro. Bueno, puedo quizás compartirles algo que me resuena mientras te escuchaba, Ale. La semana pasada dando una charla para una escuela de Rafaela, que eran todos pibes de cuarto y quinto año, donde hablábamos de la inteligencia artificial y sus posibilidades y la sorpresa que expresaban al ver cuáles son las posibilidades que tiene esa inteligencia artificial para el presente y el futuro. Desconocían términos como deepfake, no sabían que un video que puedo estar visto puede ser puede ser que ese video esté manipulado, les llamaba la atención. Hemos visto, por ejemplo, cuadros o sinfonías que ellos pensaban que habían sido escritas por humanos, habían sido escritas por las tecnologías. Entonces, creo que hay mucho para hacer desde la educación formal e informal para contar de qué se tratan estas tecnologías emergentes que empiezan a impactar profundamente nuestra vida. Y por otra parte, es muy conocida en el ambiente tecnológico esta frase de movete rápido y rompe cosas, ¿no? Bueno, ¿qué cosas? No se puede romper todo. Algunas vamos a tener que romper para ir rápido, pero hay otras tantas ligadas a los derechos de las personas, a la ética, al bienestar y a la inclusión que creo que no las tenemos que romper. Entonces, sí, movámonos rápido, pero también estemos muy atentos, como decía quizás Iván, de que lo estamos haciendo en Argentina, con las estadísticas que conocemos de pobreza y de exclusión. Entonces, avancemos, vayamos y tengamos esa mirada en la tecnología del futuro, porque es muy importante también, como decía Uga, hoy trabajar en blockchain, no dentro de 10 años. Hoy hay que trabajar en blockchain en un contexto argentino y federal. Bueno, a ver, ya de lo que escuchamos, millones de cosas, pero una es de no sentir tanta culpa, digamos, de ser humildes y darnos cuenta que aquel ideal de que nosotros seamos plenos artífices de nuestro destino no estaba antes y ahora quizá está un poco agravado por la influencia de las tecnologías, pero siempre estuvimos sujetos a cómo nuestros sesgos nos desviaban, a cómo nos equivocábamos metódicamente algunas veces, y por eso la importancia de la ciencia del comportamiento que puede sistematizar estos errores que cometemos y por lo tanto trabajarlos, hacer that for good, digamos, como dicen algunos, decir, bueno, tratar de tomando conciencia de los sesgos que tenemos, usar herramientas para solucionarlos, o para el mal, como hacen para el mal muy entre comillas, digamos, como hacen muchas empresas, que aprovechan nuestros sesgos para que consumamos más o permanezcamos más tiempo en su aplicación. Pero también darnos cuenta de estas posibilidades que nos da la tecnología cuando erramos porque erramos y ya lo tenemos como naturalizado. Hay estudios en donde los médicos, ante la misma imagen, tienen una imagen de una radiografía, de una tomografía, difieren en el resultado. Pero no solo médicos distintos, el mismo médico lo muestran en diferentes oportunidades y tiene opiniones diferentes. Bueno, ver cómo las posibilidades, de las que nos hablaba Martina, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar en eso, o en cosas que nosotros los abogados ya tenemos naturalizadas, de por qué hay personas que ante el mismo hecho quedan mucho más tiempo en la prisión que en otras, cómo un algoritmo sin sesgos de los que nosotros tenemos como humanos nos pueden ayudar a solucionar estos temas. Entonces tenemos una gran responsabilidad para asumir estas limitaciones, una gran decisión en tener fe en el Estado, que es el que en definitiva va a tener que regular muchas de estas cosas, que el sector privado no se va a autolimitar. Y después lo tercero es, esta conciencia se ayuda con trabajo en dominar estos sesgos, en trabajo para que la gente que esté afuera esté adentro, y también un último esfuerzo que es detrás de estos libros de Martina, le pido que los lean, porque son muy entretenidos, muy útiles, pero se ve que hay mucho trabajo atrás, mucha investigación. Bueno, y esto también es lo que se tiene que fomentar,
desde el lugar donde está Martina, desde el periodismo y desde la esfera pública, pero también desde los gobiernos para que, bueno, tengamos conciencia de lo que pasa y, bueno, todas estas herramientas que usa Google en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, que por su propia característica, por sus propias posibilidades económicas y también por mérito de quienes lo llevan adelante, bueno, se están haciendo, porque en otros lugares del país se está tan lejos de poder empezar a pensar de esta manera como la que está haciendo el gobierno de la ciudad en muchos aspectos. Pero bueno, creo que tenemos que ser optimistas y tenemos la responsabilidad y la obligación de ser optimistas para empezar a cambiar algo y no quedarnos en la marea que nos lleven lo que la tecnología quiera hacer de nosotros el día de mañana. Me agarro sobre lo último que plantea Iván de ser optimistas. Creo que está bueno que cada uno desde nuestro lugar, Ale hablando desde lo ético de la compañía, Martina desde la responsabilidad de fomentar y hablar y conversar los temas, y nosotros del Estado entendiendo el rol que nos toca, tenemos que generar la mayor cantidad de herramientas y de posibilidades para abarcar a todos de alguna forma. Creo que nuestro particular rol tiene que ver con regular, pero también con acelerar. O sea, esto que decía Martina, no hay que hacer blockchain dentro de 10 años, hay que hacerlo hoy, hay que acelerar, hay que entender que si bien los recursos son finitos y en algún lugar tenés que ir despacio, en otros tenés que ir rápido, porque si no nos van a pasar por arriba. Lo que hay que hacer es ser conscientes de la responsabilidad y el lugar que tenemos y fomentar lo noble de la tecnología, usarla como una herramienta del bien y tratar de visibilizar los problemas que tiene para sacar el mayor beneficio. Yo creo que, y esto es un poco lo que planteaba Iván, la ciudad busca que la herramienta de la tecnología genere mayor calidad de vida, más tiempo. Y eso hay que llevarlo a cualquier plano y entender dónde ayuda y dónde no ayuda. Nosotros tenemos esa responsabilidad y la idea es incluir a todos. Y creo que está muy bueno que cada uno de nuestro lugar, desde el periodismo, desde la empresa privada, de lo público, entendemos que tenemos un rol que puede perjudicar o apoyar y facilitar las cosas. Creo que todos queremos ir para el lado del bien y hay que empujar eso y ser conscientes de nuestra responsabilidad y la inclusión y la posibilidad que tenemos si se usa la tecnología positivamente. Muchísimas gracias y un agradecimiento enorme a los tres por el tiempo, las reflexiones que compartieron y lo que fuimos construyendo juntos, ¿no? Porque yo sentí que esta conversación no fue charla separada, sino que fue un 1 + 1 + 1. Así que les agradezco también por esto. Espero que quienes nos escucharon hayan disfrutado y reflexionado a la vez por lo que compartimos. Y me voy súper contento y entusiasmado con esta semillita que sembramos hoy. Y a los que nos ven, los espero en la próxima estación de nuestro tour latinoamericano, que va a ser en Brasil. Ya les vamos a contar cuándo. Les mando un saludo muy grande a todos. Gracias de nuevo, Martu, Iván, Guga, y que tengan todos un muy buen día. Gracias. Muchas gracias.